hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y cuando digo un nuevo programa de Nuestra Voz, porque Nuestra Voz son todas las voces. Y cuando digo todas las voces, ya mismo le voy a estar presentando los invitados del día de hoy. Y digo no es todas las voces porque tenemos a mi derecha el sociólogo Nahuel Sosa. Nahuel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Señores, un programa muy, pero muy, dinámico. ¿Por qué? Porque a mi izquierda lo tenemos a Pablo Pereira, economista de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo te va? Un placer estar acá. Bueno, señores, vamos a hacer un programa interdisciplinario. Yo quiero plantearle a todos ustedes, a ver, ¿qué es lo que está pasando con la pandemia? El aprovechamiento político de la pandemia. Hubo una diputada de la oposición que de alguna manera parece que estaba contenta que Alberto Fernández, que se contagió, tuvo contacto estrecho con Cristina Fernández de Kirchner. Y cómo se mete en la grieta las vacunas, cómo se mete en la grieta la economía. Todo eso lo vamos a plantear acá, en instantes con los invitados del día de hoy, pero yo le voy a pedir acá a nuestro cameraman, señores, este saco se lo tenemos que agradecer a Sastrería Windsor. Señores, Sastrería Windsor está ubicada en la calle Maipú 843. Una sastrería tradicional con un abordaje moderno, una sastrería tradicional que tiene un enfoque joven. Señores, telas de todo tipo, a tu medida en Sastrería Windsor. Y ahora sí, un pequeño corte, te quedás y comenzamos con los invitados del día de hoy. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, lo planteamos, todas las voces van a estar en este programa representadas por Nahuel Sosa y también por el economista Pablo Pereira. Bueno, Nahuel, yo comencé la apertura del programa planteando este aprovechamiento de la vacuna que envenenaba. Ahora faltaría, bueno, no quiero decir una ridiculez, parece que faltaría veneno, ¿no? Después, apenas se contagió el presidente de la Nación, resultó paradójico, porque ¿quién salió a defender la vacuna Sputnik? El ministro de Salud de Horacio Rodríguez Larreta, que en una mesa donde lo invitaron le dijeron, no digan cualquier barbaridad, como diciendo, bueno, hay un límite para ser opositor, pero no empiecen a traspasar ese límite. Y yo también quiero atarlo a otro tema que está vinculado al periodismo. Te voy a decir la fuente. Son dos colegas, tanto Ernesto Tenenbaum como María O'Donnell, que dijeron que hoy por hoy el periodismo está trabajando para las hinchadas, ¿sí? Para la grieta, para este fanatismo. Entonces, la economía, el aprovechamiento de las vacunas, el periodismo que trabaja para las hinchadas como sociólogo. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, yo creo que sin duda la pandemia estamos en un momento de transición, ¿sí? A nivel global. Es decir, un momento de transición en el cual la salida de esta pandemia fue de ser una salida con mayores niveles de discursos de odio, con un mayor proceso de concentración de las élites. Hoy salió en Forbes, en la revista, que los 10 más ricos son más ricos que lo que eran previo a la pandemia. Entonces no es que no hay ganadores. Siempre en toda la tragedia hay una élite que quiere hacer un negocio. O por el contrario, la salida de esta pandemia puede ser una salida con más Estado, con una nueva lógica de cooperación internacional, con un revalorizar el paradigma del rol de lo público. Como me parece que sin dudas ante la adversidad lo que hizo fue que las sociedades volvieran a reconstruir los consensos sobre lo público, el consenso sobre el sistema científico. Recordemos que en un año más de 750 millones de pesos se han invertido, se sacó un satélite en el medio de la pandemia. Daría la sensación que las respuestas que se hicieron desde las élites o desde las derechas fue una respuesta muy agresiva, ¿no? Muy ligada a esta idea de esto es economía o salud, muy ligada a la idea de discursos de odio, muy ligada a una idea antivacuna, anticuarentena, de poner al individuo por encima de la comunidad. Y me parece que esto uno lo ve a nivel global, no es que en nuestro caso es algo aislado, ¿no? Lo ve como, si querés, en algunos casos, Bolsonaro, ¿no? Sí. Bolsonaro que está llevando un genocidio sanitario en Brasil, pero Bolsonaro también es la continuidad de Trump y también es la continuidad de algunos partidos de derecha, como puede ser Vox en España o AfD en Alemania. Nosotros tenemos en nuestro país una suerte de trumpismo criollo, diría yo, que es un sector, un trumpismo criollo, ¿no? Una suerte de trumpistas criollos
que viene a ser una suerte de ala dura, ¿no? Como se le dice, de Cambiemos, o un sector que también incluya a supuestos libertarios, que han radicalizado su discurso en contra del Estado, que han radicalizado su discurso en contra de cualquier tipo de política del cuidado, pero que me parece que no son cuestiones aisladas, sino que hay una estrategia de cierto establishment que no quiere que la salida de esta pandemia sea con más Estado. Porque también lo que se está discutiendo en este contexto es el impuesto a la fortuna, es las reformas tributarias, es la conectividad como un derecho humano y el acceso a Internet, a lo que afecta profundamente a las corporaciones mediáticas y a las corporaciones digitales. Entonces, como todo momento de crisis en la historia de la humanidad, es un momento de oportunidad en el cual es tierra fértil para que haya transformaciones. Claro. Y las transformaciones pueden girar o hacia un sentido más conservador o de derecha, o por el contrario, puede girar hacia un sentido más progresista, de ampliación de derechos y de pensar que hay que arrancar por los últimos. Entonces, creo que eso es lo que estamos viviendo. Pero estás dando muchas sentencias. Decimos, puede irse a un sentido, puede orientarse a un sentido más conservador, ¿sí? O un sentido más solidario. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la película? Yo creo que se está en disputa, ¿no? Sí. Porque aparecen cosas llamativas en el buen sentido, desde el Papa Francisco hasta Angela Merkel, que nadie van a decir que son ni populistas ni de izquierda, Sí. que se ponen a cuestionar la sociedad del descarte que plantea el neoliberalismo. En América Latina, Biden gana frente a Trump. Discúlpame, Gana justo Evo Morales, Sí. gana Arce, que Sí. es del MAS, inmediatamente se repone rápidamente luego un golpe de Estado. Disculpame, un tema que después lo vamos a hablar Sí. con el economista. Dijiste Biden, ¿no? Sí. Y el caso de Biden está hablando hoy, la fotografía de hoy, que hay que ponerle plata a la gente que menos tiene. Bueno. Y hay que cobrarle impuestos después Está a los planteando que un más tienen. ingreso universal. Biden. Sí, que no está diciendo que, a ver, que no es ni kirchnerista, ni peronista, ni nada por el estilo. Está con ese concepto, o sea, hay un cambio de paradigma, ¿no? Totalmente. Hay un cambio de paradigma y creo que la apuesta es que ese cambio de paradigma sea permanente, porque si hay algo que también nos tiene que llamar la atención es que el 90% de las dosis está siendo concentrada por 10, 15 países. Sí. Entonces acá se vuelve a reproducir eso que muchas veces hemos hablado de centro-periferia, ¿no? De esta Disculpame, distribución pero lo de ciudad. las dosis, ya que lo tocaste, Sí. a mí, conociendo el poder que tiene la industria farmacéutica, no me sorprende. O sea, era como un escenario previsible. Era un escenario previsible. Son los monstruos y el mundo va a luchar con los monstruos o los monstruos van a favorecer a algunos dentro de este esquema económico. Estamos hablando, un laboratorio, el que no cerró con la República Argentina, me refiero específicamente a Pfizer, lo que factura es 60.000 millones de dólares, el equivalente a lo que exporta la República Argentina, ¿no? Totalmente, pero déjame decirte una cosa, Gustavo. Vos al principio dijiste algo que era interesante, que decía, bueno, pasaron de la antivacuna, que era un veneno, a que ahora quieren veneno. Incluso Sí. habían hecho, Que es me acuerdo, insuficiente, que es Elisa insuficiente. Carrió queriendo Sí. hacer una demanda por envenenamiento, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pero entonces vos fíjate cómo operan estos discursos, ¿no? Porque son discursos que, ¿cuál es el peligro? Uno, que operan dentro de la irracionalidad, ¿sí? Sí. Y operar dentro de la irracionalidad significa Sí. que no importa los datos empíricos, no importa los datos científicos, es una suerte de terraplanismo político. ¿Los terraplanistas quiénes son? Son los que creen que la Tierra no es redonda. Sí. Bueno, acá de alguna manera uno lo puede trasladar a los terraplanistas políticos, ¿no? Entonces, se van construyendo una serie de discursos que son efectistas en el corto plazo, pero que son anticientíficos, antiempiria. Y uno dice, bueno, ¿por qué se hace esto? Bueno, yo creo que en parte, yo te decía anteriormente la idea de los discursos de odio, en parte porque creo que lo que duele a este tipo de derechas es que vuelva a estar el Estado en el centro de la escena. Y vos fíjate que Eso si duele, hay algo eso duele. que tanto los ricos, los sectores medios, los sectores populares reclamaron, cuando las papas queman, cuando la vida está en juego, no se le va a reclamar a Apple, a Amazon, a Microsoft, se le va a reclamar al Estado. Entonces esta también es una oportunidad para que se salga con más Estado. No te digo que retornar a puedo decir- un viejo Estado, pero sí con un nuevo Estado social. Vos vas tirando conceptos y yo te voy interrumpiendo. Dale. Es la regla del periodismo. Está muy bien. Dijiste Amazon. Sí. Dijiste Amazon. Amazon. ¿Qué está pasando con Amazon ahora? Los gremios de camioneros le están reclamando, o sea, de los lojistas de Amazon, le están reclamando agremiarse en donde, en Estados Unidos. Y parece que va a ser apoyado por ahora lo tiro como un adelanto, por los demócratas. Acá, Mercado Libre se fue a Uruguay porque dicen, no sea cuestión que los camioneros de Argentina piensen sindicalizarse, ¿no? Estoy hablando de Amazon, Estados Unidos, camioneros, Estado, ¿sí? Participación del Estado, regular actividades.
estoy específicamente, digamos. Muy interesante, tenemos muchos temas más. Paso a lo económico y vuelvo contigo, ¿te parece? Dale. Sí, pasando a lo económico, estamos con Pablo Pereira. Bueno, Pablo, después nos vamos a enganchar con algunos temas económicos relacionados con lo que dijo Nahuel. Pero como el escenario a veces son todas malas noticias, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer un diagnóstico así macro, en el sentido fortalezas y debilidades de la economía, y después nos metemos, ya sé, la gran amenaza la conocemos todos, es de perogrullo, la pandemia, listo. La gran amenaza, la otra gran amenaza, por una debilidad del gobierno anterior, el nivel de deuda. Pero vamos a las fortalezas que tiene la economía hoy, para que la gente diga, bueno, estamos muchos inputs negativos, pero hay algunas señales positivas. Bueno, vamos a empezar, como dijiste, con las fortalezas o con Sí. las cuestiones positivas de este Sí. momento, ¿no? En primer lugar, hubo una recuperación, se está viendo una recuperación fuerte en los primeros meses del 2021, y eso, digamos, hizo que el ministro de Economía haga que repunte, digamos, la estimación de crecimiento para Sí. 2021. La pasó, había estado en el presupuesto nacional en 5.5 y la pasó a 7%. También el Fondo Monetario hizo lo propio con Argentina, no en la estimación del 7%, pero sí una recuperación más alta de la que había previsto. Después, otra cuestión positiva que hay que tomarla con pinzas. Número uno, recuperación de la actividad Exactamente, económica. exactamente. Número dos, vamos. Número dos, yo te diría, el precio de los commodities está subiendo. Sí. Eso va a traer más dólares a la economía argentina. En principio lo pones como una fortaleza. En principio lo ponemos con una fortaleza. La amenaza que yo te digo es, Exactamente, ahora- no se van a sentar arriba del silo bolsa y decir aguanto a ver si explota el dólar. Bueno, ahí también, hablando de las capacidades del Estado, digamos, nosotros tenemos las retenciones en determinado nivel. Sí. Y bueno, entonces ahí tiene que haber una estrategia de negociación con los sectores agropecuarios, porque Argentina necesita los dólares liquiden. como el agua, digamos, Sí. ¿no? En una situación muy compleja. Después podemos mencionar también el aumento digamos, del Fondo Monetario, de los Sí, DES, el que es la aporte, sí, moneda, el derecho especial de giro. claro, que es la moneda de cuenta del Fondo Monetario, y que la Argentina podría recibir unos 4.300 millones de dólares y que le permitirían, por ejemplo, hacer frente al pago del Club del de mismo París en mayo, y después el Fondo Monetario tiene unos vencimientos en septiembre y diciembre. Disculpa, te interrumpo. Para explicarle a la gente, Sí. vos sos un técnico, economista, entonces vamos a explicar un lenguaje sencillo. El Fondo Monetario Internacional, porque amplió el capital para todos los países integrantes, le van a dar plata, pero esa plata, si nos entregan el dinero, esa plata se vuelve a aplicar ¿para qué? Para una deuda que nos dejaron con anterioridad, pero para pagarle al Club de París y también creo que parte del Fondo También Monetario, ¿o no? claro, y después el tema de la renegociación con el Fondo Monetario, que por el momento, digamos, y Argentina me parece que eso fue un éxito, digamos, de la gestión, en decir, mirá, al Fondo Monetario, no me sigas dando plata, primero renegociemos la deuda, Sí. porque vos ahí ya estás en una posición de fortaleza, no de debilidad, Sí, sí. cuando de repente no te estás mostrando como dependiente del financiamiento del Fondo Monetario. Y encima teniendo en cuenta que Argentina es uno de los principales, terminó quedando como uno de los principales deudores del Fondo Monetario. Entonces ahí lo que se está negociando es este crédito de facilidades extendidas que podría tener 10 años de plazo y un periodo de gracia de Bien. 3 o 4 años. Bien, ahora voy a este tema y después vamos a abordarlo desde el punto de vista económico y voy a pasar por el lado del comportamiento humano, sociológico, compromiso social, que voy al tema vinculado. Pandemia, restricciones. Sabemos que el gobierno dice, nosotros no somos ni España, ni que la está pasando mal. España, que tiene sus ingresos principales con el turismo, 2 años con el turismo caído, destruido, realmente la pasa mal, pero nosotros estamos en un contexto peor. Entonces, hay actividades que se están recuperando, ¿no es cierto? Y por otro lado, va a haber ciertos sectores donde sabemos que va a venir la restricción. Si viene la restricción por la nocturnidad, viene la restricción, por ejemplo, por la gastronomía o espectáculos. Entonces, ¿qué ve de parte del gobierno? No tiene presupuesto para IFE o ATP, pero de alguna manera segmentado a algunos sectores puede llegar a trabajar en esa dirección. Bueno, justamente es lo que se estaba hablando ahora, de ver si se podía retornar de vuelta a un IFE, alguna posibilidad de un IFE segmentado. Hay que ver también si hay algún tipo de asistencia a las empresas, pero todavía esto no hay demasiada
demasiada información Bien. porque todavía no, Sí, no, todavía se, no se está, no se produjeron las comunicó cuál van a ser las restricciones sanitarias y a qué actividades van a afectar. Seguramente va a afectar, lo más probable, a lo que es hoteles y restaurantes, turismo seguramente, espectáculos, y el me imagino, resto de las espectáculos. espectáculos. Bueno, turismo, discúlpame, uno puede criticar o no, depende de dónde esté parado cada uno. Turismo, permitieron Semana Santa, hubo casi 2 millones de personas que se trasladaron a los distintos lugares turísticos, o sea que de alguna manera es como que ahora baja la temporada turística. Vendrá la temporada de invierno en Bariloche, obviamente sabemos que viene muy complejo y estuvo complejo Bariloche en el verano. Pero ahora sí, paso hablando de la pandemia y voy con Nahuel Sosa. ¿Sabes por qué voy con Nahuel Sosa? Porque, Nahuel, a ver, el gobierno está discutiendo con la oposición y cada uno lo plantea desde su punto de vista, ¿no es cierto? ¿A qué voy con esto? Restricción nocturna, ¿sí? De pronto, desde la ciudad de Buenos Aires dicen, bueno, pero yo tengo una fuerte presencia de servicios, ¿cómo me vas a cortar los servicios? ¿Cómo me vas a cortar los horarios? Ciudad de Buenos Aires le dice al gobierno nacional, no, trabajemos más en testeos y en vacunas. Provincia de Buenos Aires le dice, mirá que la curva es exponencial y no sea cuestión que yo en provincia pongo restricciones horarias, vos no la ponés y la gente se cruza de provincia a capital. ¿Cómo ves? Y acá yo voy con este abordaje. Y de alguna manera Horacio Rodríguez Larreta es, dentro de lo que es Juntos por el Cambio del Moderado, que se presta este tipo de diálogos. Pero escuchamos a Patricia Bullrich, ahora acompañada por Esteban Bullrich y por otros diputados, que cualquier señal de acuerdo, de ganar de todas las partes, merece una crítica y un debilitamiento en las propias elecciones que va a tener, bueno, las PASO que van a tener todos los partidos, entre ellos Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves este tema de aprovechamiento no solamente con la oposición, sino con la propia interna, el tema de medidas restrictivas? Bueno, a ver, ahí lo que me parece es, por un lado, desde que asumió el gobierno siempre se ha planteado mucho énfasis en la idea del acuerdo social. Sí. Y eso no fue solamente un deseo o no sé, una aspiración, sino que efectivamente Alberto ha hecho un esfuerzo por gobernar con los 24 gobernadores, se ha establecido el Consejo Económico y Social, que eso es algo muy importante para nuestro país, ¿no? Porque eso significa que existe un ente en el cual los distintos actores sociales, no solo políticos, también los movimientos sociales, los movimientos sindicales, tienen un espacio institucional de diálogo y por lo tanto también de construcción de consenso. Entonces, si uno marca el recorrido, el tema del acuerdo social, la unidad en la diversidad, fue uno de los pilares. Uno da la sensación que a medida que la pandemia construyó mayores niveles de consenso, un sector de la oposición, encabezado por Bullrich, Fernando Iglesias, Carrió, salió a polarizar fuertemente, ¿no? Paradójicamente muy contrario a cualquier idea de república, ¿no? Porque si hay lo que alguien hace un buen republicano siempre es ponerse por encima del todo, por encima de las partes. Frente a esta situación, cuando hay una suba de casos, creo que el problema de esa oposición es que sigue bajo la falsa dicotomía economía o salud. Y esto es economía y salud, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con Larreta tiene que entender que gestiona. Entonces, Patricia Bullrich podrá decir lo que quiera porque no gestiona, pero él tiene una responsabilidad que es ser el jefe de gobierno de una ciudad, ¿sí? Le pasó a Gerardo Morales. Y después tuvo que volver para atrás. Volvió para atrás Gerardo Morales, ¿sí? obvio. Digo, entonces me parece que acá, porque también uno le puede reclamar a la ciudad de Buenos Aires, que siendo, y yo como porteño, siendo una ciudad que tiene superávit, nunca hubo un IFE porteño. O sea, la ciudad de Buenos Aires también utilizó las políticas nacionales para que la ciudad pueda seguir, ¿no? No hubo nunca un IFE porteño, es una ciudad que tiene superávit. No se rebajó 6% el presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires. Y los 400 millones de pesos que estaban destinados para hacer refacciones en las escuelas no se hicieron. Por eso, ojo con el discurso del marketing. Lo que acá hay que tratar de trabajar es de poner en primer lugar lo que tiene que ver la protección de la vida, las políticas del cuidado, obviamente con reactivación económica, como decía acá el colega. Acá nadie está diciendo la no reactivación económica. Claro. Lo que es importante es una actividad coordinada, porque como bien decías vos, sirve muy poco si hay que recuperar la lógica del AMBA. El AMBA, para que sepa la gente, se acordarán en las primeras conferencias entre Larreta, Kicillof y Alberto, ¿no? El AMBA estamos hablando del área metropolitana, que es donde circula la mayor cantidad de personas en nuestro país. Entonces digo, hay que volver a recuperar esa mesa de coordinación sobre el AMBA y también hay que solicitar a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires que pongan hoy por encima la lógica ejecutiva de gestión, que por encima de la interna de Cambiemos entre una ala dura y una ala blanda.
¿Y vos creés que eso va a prosperar? Yo creo que es el gran dilema, ¿no? A ver, Los larretismos de la soy reta, Rodríguez ¿no? Larreta, entonces, ¿qué digo? Bueno, tenemos un escenario electoral. Yo tengo mis candidatos. Patricia Bullrich tiene sus candidatos. Jorge Macri tiene sus candidatos. Y empezaron a cruzarse entre ellos. Y por otro lado, una pequeña foto de una reunión donde estuvo Máximo Kirchner, donde estuvo, Guado de Pedro, Jorge Macri, estoy tratando de recordar, Jorge Macri, Cristian Ritondo y otros referentes, Martín Insaurralde, Axel Kicillof, generó, hasta te diría, una reacción violenta de los propios. ¿Cómo están generando ese tipo de reunión? O sea, y esto que voy a tu comentario, el presidente que buscaba el diálogo, ¿sí? Y todos aquellos que cuando ven que hay un poco de diálogo, salen a cercenar el diálogo. Sí, también lo que se ve es que es una oposición que, está bien hablar de oposiciones, ¿no? Porque también está el FIT, el Frente de Izquierda, también tenés ahora la Baña, todo eso. Estamos hablando más que nada de Juntos por el Cambio. Pero que también es una oposición política que depende mucho de otros factores de poder. Básicamente es una oposición que depende también del establishment mediático. Por lo tanto, no puede unificar una postura muchas veces porque necesita plantear, o sea, qué plantea el establishment económico, mediático con respecto a lo que hay que hacer. Entonces, esta idea, por eso hay que ver con mucho cuidado cómo un sector de esta oposición ha llamado abiertamente a romper el acuerdo social, ha llamado abiertamente a romper con las políticas de cuidado, ha llamado en su momento abiertamente a violar la cuarentena. Y en lo que hablabas de la reunión hoy, por ejemplo, el tema de las PASO, bueno, sin dudas no puede ser que no haya un reconocimiento a que capaz sea necesario pasar una fecha, y no por motivos de especulación política, por motivos sanitarios. Paradójicamente, hasta Elisa Carrió le pareció razonable, ¿no? Y eso para desmarcarse de Patricia Bullrich. Dentro de su interna, para ver quién es más derecha dentro de la derecha, necesitan ir como haciendo ese juego de demarcaciones. Pero lo que a mí me parece que es importante volver a poner en el centro esta idea de que existe el AMBA y que existe, que no es la lógica de alguien más duro versus alguien más blando, sino que la idea es poder pensar cómo en la ciudad de Buenos Aires no es una ciudad que está aislada del resto del país. La General Paz no existe. El virus no es que dice acá me freno y no cruzo la General Paz porque allá gobierna un intendente del conurbano, oh my God, del conurbano, ¿no? Porque, digo, es también una derecha muy eurocéntrica. Tuvo que esperar a que salga la revista Lancet para entender que la vacuna era una vacuna científica. No te inoculaban el chip comunista. Bueno, entonces, te pido un favor, tenemos que ir cerrando. Le voy a pedir, señor director, un pequeño corte. Se quedan los invitados acá, porque tenemos que hacer el sorteo y le pedimos una reflexión final a cada uno de los entrevistados. Señores, un pequeño corte, quédate acá en Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, cierre del programa. Primero, lo prometido, hoy no está Paula con nosotros, lo prometido, el sorteo. Ustedes se comunican a ver si tenemos las imágenes. Todos aquellos que se contactan a las redes sociales de la Fundación Atilra, @Fundación Atilra, participan del sorteo de una mochila, una jarra térmica y una camiseta de fútbol. Señores, se contactan con @Fundación Atilra y completan todos los datos. Y yo le voy diciendo quién es el ganador del día de hoy. No está Paula. Discúlpenme, no está Paula. Sí la tenemos acá en la producción a Celeste, pero bueno, no daban los tiempos, señores. El ganador, o la ganadora del día de hoy, es la ganadora, Silvia Pereira, de Santa Fe, o sea, de la provincia de Santa Fe, la localidad de Sastre. Silvia Pereira, y su documento termina con 274, resultaste ganadora. Y ahora sí, hacemos el cierre con ambos invitados. Una reflexión final. Desafíos de la economía, a ver cómo lo podés sintetizar en el año 2021. Bueno, me parece que uno de los principales desafíos va a ser, te lo voy a poner, digamos, en 3 tips, digamos. Me parece que uno va a ser la recuperación del empleo, principalmente con, digamos, algún aporte del Estado, quizás en el caso de que haya alguna digamos, restricción,
En segundo lugar, te diría el tema de, bueno, esto va obviamente asociado al crecimiento económico. Hay que ver si efectivamente se da ese 7%, ese 8%. Evidentemente la economía argentina cayó mucho en el 2020 y va a tener un repunte más alto que el resto de los países. Los otros 2 puntos. Exactamente. Los otros 2 puntos, te diría el tema de la brecha cambiaria y del dólar. Bien. Argentina ha desacelerado la devaluación e incluso la expectativa de devaluación, incluso con el tema de los dólares paralelos, el contado con liqui, estos dólares financieros que por ahí la mayoría de la gente no los maneja mucho, pero que por ahí en ciertos actores de poder, les sirve para pujar y para generar expectativas. Y en tercer lugar te diría este alza del precio de los commodities, que efectivamente es una buena posición para la Argentina desde el punto de vista que ingresarían dólares. Hay que tener mucho cuidado para que no generen, aumentos desmedidos en lo que son los precios de los alimentos, el trigo, la carne, etc. Clarísimo. Y ahora sí cerramos con Nahuel Sosa. Bueno, a ver, desafíos del punto de vista cuando decimos cómo lograr ese compromiso social. Bueno, me parece que las prioridades son 4, ¿no? Este año del gobierno: reactivación económica, como decía el colega, plan de vacunación nacional, la salud en el centro, unidad en la diversidad, esto quiere decir sostener la coalición de gobierno y el frente todo en esa diversidad para gobernar, y acuerdo social. Bien. Y me parece que hay algo, para responder a tu pregunta, que es clave, que es pensar Estado más sociedad igual comunidad. ¿Qué significa esto? No es solo el Estado haciendo un esfuerzo, es el Estado en conjunto con la responsabilidad social, que es lo que permite sentirnos comunidad, ¿sí? Comunidad es cuando vos vas y le comprás la comida a un adulto mayor en tu edificio si no puede salir porque está con algún tipo de aislamiento, cuando en una barriada popular se hace una olla popular, cuando se hacían los aplausos, eso es comunidad. Entonces me parece que es un buen momento para poner la comunidad y el lazo social por encima de una lógica puramente individualista, que no es lo mismo que individual. Muchísimas gracias, Nahuel. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Señores, esto es Nuestra Voz. Ustedes saben, Nuestra Voz son todas las voces y todas las voces estuvieron acá en el programa. Me despido de todos ustedes. Nos vemos la semana que viene en Nuestra Voz en esta edición. Y tenemos la edición de los días sábados, que son una edición más descontracturada porque está la música, está la cultura y el arte los sábados 23:30 horas y el próximo jueves 19:30 horas acá en Nuestra Voz.